Bienvenidos, el día de hoy tenemos la sesión número 8 que corresponde allá a la última sesión del tema de residuos que hemos venido compartiendo a lo largo de todas estas sesiones. Hemos hablado de residuos municipales, residuos no municipales y también hemos hablado de las competencias que tienen los generadores. La sesión anterior hablamos de residuos de la construcción y el día de hoy vamos a compartir un poco sobre los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios, el manejo de estos se rige por la norma técnica dada por la DIGESA en el año 2018, donde se especifica cómo se van a dar estas etapas de manejo, sea el almacenamiento, la segregación, el transporte y la disposición final de residuos. Si bien se da esta norma técnica, no hay que olvidar que eso también se encuentra asociado y alineado con el Decreto Legislativo 1278, donde se reconoce que es el Ministerio de Salud quien tiene estas competencias. De hecho, en este año 2020, a través del Decreto Legislativo 1501, que realizó algunos cambios al Decreto Legislativo 1278, se señaló que era el Ministerio de Salud, a través de la DIGESA, el encargado de normar el manejo de los residuos sólidos que se generaban en los establecimientos de salud, que podrían ser las clínicas, servicios y centros médicos de apoyo. Y además también era el responsable del manejo de aquellas atenciones médicas que se daban a los pacientes en domicilios, considerando que nos encontrábamos en la situación de pandemia. También se reconoce que va a ser el MINSA, a través de la DIGESA, controlar los riesgos sanitarios generados por el manejo inadecuado de estos residuos. Para ello es importante la implementación de la norma técnica que les había precisado anteriormente. Se tienen que determinar las medidas de seguridad que van a estar orientadas a evitar riesgos y daños en la salud por un lado de los trabajadores y a su vez de la población. Y supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos en los establecimientos que corresponden por ejemplo, establecimientos de salud, servicios y centros médicos, en donde se espera o se entiende que se generan este tipo de residuos hospitalarios. ¿Pero qué son entonces? Vamos a ver que son residuos generados en los procesos y en actividades que implican la atención de los pacientes, ¿ok? La atención de los pacientes o investigación médica, que pueden darse en hospitales, clínicas, puestos de salud, consultorios y otros. A la fecha no tenemos un dato muy exacto con respecto a cuántos residuos hospitalarios se generan en nuestro país al día, pero en el año 94, precisamente cuando se hizo un análisis de los residuos peligrosos, se pudo determinar o estimar que la generación por cama al día es más o menos entre 2.6 y 3.8 kilogramos de residuos hospitalarios. Entonces, los residuos hospitalarios van a ser aquellos que se generen en estos centros, como clínicas, laboratorios, etc. La norma con el decreto legislativo indicó que también que había una generación de residuos producto de la atención domiciliaria y cuando fuera pues a atender el Ministerio de Salud, también tendría que encargarse de esos residuos que sean generados por la atención de ese paciente. Pero esto es como se da como una normativa en el marco de la pandemia. No debemos de dejar el enfoque de que estos residuos hospitalarios pues se van a dar en este tipo de proyectos, ¿no? Como hospitales, laboratorios, etc. El ámbito de aplicación de la norma técnica del 2018, que como les digo, no se encuentra reñida con la 1278, nos dice que esta norma técnica de salud le va a aplicar nuevamente a los establecimientos de salud, ¿ok? Que médicos, servicios médicos de apoyo o centros de investigación que se encuentren a lo largo y ancho de nuestro país, sean a nivel local, regional o nacional, ¿ok? Que puedan generarse también, por ejemplo, por salud, por las Fuerzas Armadas, por la atención del personal de Fuerzas Armadas, fuerzas policiales. Incluso también podría aplicarle a los servicios privados, como lo que son las clínicas, los policlínicos, los consultorios médicos occidentales, los centros veterinarios. Entonces,
todos estos se encuentran normados y deben cumplir la NTP del año 2018. Cuando hablemos de la clasificación de los residuos hospitalarios, en nuestro país no nos olvidemos que existe los residuos que tenemos generados en el ámbito municipal y no municipal. Precisamente estos hospitalarios van a ser los generados fuera del ámbito, o se entendería que siempre van a estar fuera del ámbito municipal, aunque por la situación de pandemia pudo haber ocurrido un poco esta situación, ¿no? Pero estos residuos hospitalarios tienen una clasificación y tienen unos colores asignados. Es importante señalar que la NTP 900-058-2019, que aplica para segregar residuos municipales y no municipales, aquí no entra a tallar. Aquí lo que hay que seguir es la codificación dada en esta NTP, en la que nos dice que vamos a tener 3 tipos de residuos. La clase A, que se refiere a residuos biocontaminados, color rojo; la clase B, que son residuos especiales, que tienen un grado de peligrosidad; y la clase C, los residuos comunes. Esta es la clasificación que nuestro país tiene. De hecho, si consideramos compararnos con otros países, como por ejemplo Alemania, vamos a ver que ellos tienen otra clasificación de los residuos hospitalarios. Vemos que sí consideran a los residuos comunes, tienen los residuos peligrosos, que para nosotros sería un equivalente a los especiales, pero todos estos otros, tanto el tipo B, C y D, como lo que son potencialmente infecciosos, B y C, potencialmente infecciosos e infectocontagiosos, para nosotros serían la clase A de biocontaminados. Pero cuando hablamos de estos 3 tipos de residuos, es necesario que entendamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de biocontaminados, cuando hablamos de especiales o de comunes. Los residuos biocontaminados son aquellos que se van a generar por la atención de un paciente, sea de la atención del paciente en el momento. Puede ser, por ejemplo, un bajalenguas, estos como que paletas o palitos de madera que se utilizan, que pueden ser residuos biológicos asociados a las orinas, a la saliva, etcétera. Bolsas de sangre también pueden caer dentro de estos residuos biocontaminados que se hayan utilizado y que obviamente queden solamente las bolsas restantes. Los residuos quirúrgicos, que podrían ser aquellos que se generen por la extirpación de algún órgano, el retiro de, no sé, un apéndice, un pequeño tumor. Esos también van a ser los residuos biocontaminados. Los punzocortantes están orientados más que todo a las jeringas, a las agujas, a las plaquitas que se utilizan en los laboratorios, que son de vidrio, que pueden ser punzocortantes, y a los mismos animales contaminados. Entonces vemos que estos biocontaminados tienen todas estas opciones de residuos biológicos, ¿no? Bolsas de sangre, los quirúrgicos, punzocortantes y animales contaminados. En cuanto a los residuos especiales, se van a entender que estos residuos especiales tienen algunas de las características de peligrosidad, ¿no? ¿Cuáles eran o cuáles podrían ser? Corrosividad, el que sean reactivos, el que sean explosivos, tóxicos o inflamables. Cualquiera de estas opciones les da sus características y podrían ser residuos químicos. Residuos químicos provenientes de un laboratorio, de una clínica, de un hospital. Residuos farmacéuticos, es decir, las medicinas vencidas o las mismas medicinas que de repente se abrieron o se emplearon y luego el paciente ya no los utilizó más, cuando hablamos de hospitalizaciones. Y los residuos radioactivos también son considerados residuos especiales. No obstante, estos residuos radioactivos, como bien lo señala el decreto legislativo 1278 y como también lo reconoce la norma técnica del año 2018 de la DIGESA, estos residuos radioactivos tienen que ser manejados y son responsabilidad del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Y nuevamente, si hay un mayor interés sobre esto, uno puede consultar un poco el Reglamento de Protección Ambiental, donde se indica cómo se espera manejar este tipo de residuos. Finalmente vamos a tener los residuos comunes. Estos residuos comunes pueden ser similares a los domiciliarios.
como podemos ver, papeles, cartones, vidrio, madera, plástico e incluso de la cocina, es decir, orgánicos. Pero para esto se aplica el color negro, no aplica los colores que tenemos en la NTP que les había señalado la 900-058-2019. Estos residuos de la cocina tienen que quedar claro que se refieren a los residuos generados por la preparación de alimentos. No estamos hablando de los residuos que vienen de parte de los pacientes que no terminaron los alimentos cuando, por ejemplo, están hospitalizados. ¿Por qué? Porque esos residuos del alimento de los pacientes ya han tenido contacto con el paciente, entonces no deben estar dentro de estos comunes. Aquí solamente se enfoca en aquellos residuos de cocina que es para preparar los alimentos, sean, por ejemplo, cáscaras de algunas verduras, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos este tipo de residuos. Y estos tres tipos de residuos son los que se generan en el ámbito de estas clínicas, de estos hospitales, de estos laboratorios, etcétera. Esto va a depender obviamente de cuán grandes sean y de toda la infraestructura y componentes que tengan, ¿no? Pero si hablamos de hospitales bastante gigantescos como los que pueden ser los de la red de salud, vamos a encontrar los tres tipos de residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios van a tener diferentes etapas de manejo. De acuerdo a la normativa, existen hasta 9 etapas. Primero vamos a tener el acondicionamiento, es decir, cómo tienen que prepararse para poder recibir estos residuos, cuál va a ser la manipulación que se realice de estos. Va a seguir la etapa de segregación considerando los 3 colores antes señalados, rojo, amarillo y negro. El almacenamiento primario que se va a dar durante la atención inmediata del paciente, el almacenamiento intermedio que, como vamos a ver, podría ser opcional, dependiendo del tamaño del centro que genera este tipo de residuos. También vamos a tener la recolección y transporte interno y el almacenamiento final de los residuos, el tratamiento que puede darse dentro o fuera de estos centros, la recolección y transporte externo que los lleva hacia el lugar de disposición final, la disposición final propiamente dicha. Esta norma del 2018, como se encuentra alineada con el decreto legislativo 1278, también nos habla de valorización, es decir, sí hay la opción de valorizar residuos hospitalarios, no obstante, esto es opcional. Y hay que entender que esta valorización pues va a estar más orientada a aquellos residuos que no hayan tenido contacto con los pacientes o que no se generen por la atención de los pacientes. Ejemplo de ello podría ser los residuos de cocina que no han tenido relación con el paciente. Entonces, tenemos estas etapas si bien tenemos estas nueve etapas, vamos a ver que algunas implican el manejo interno por parte de la misma clínica, el responsable del hospital, es un manejo interno por parte del generador y por parte, y también hay un manejo externo, es decir, cuando se contrata a una empresa operadora para que también haga todo sea un tratamiento, si es que no se hace en el mismo lugar, la recolección, transporte y finalmente disposición final de residuos. Cuando hablemos del acondicionamiento, vamos a entender que los residuos tienen primero que colocarse dentro de bolsas que sean resistentes. Tenemos que para los biocontaminados se van a utilizar las bolsas rojas, las bolsas negras para los comunes y las bolsas amarillas para los especiales. Pero para los residuos punzocortantes, aquí se hace, la norma también precisa que se necesitan recipientes rígidos. ¿Por qué se necesitan recipientes rígidos? Pues para poder evitar que estos punzocortantes puedan dañar al trabajador o quien haga la manipulación de las bolsas de residuos. Si uno los arrojara en una bolsa, a la hora de poder manipularla, podría haber un corte o algún problema sobre ello. Entonces se establece que estos punzocortantes se encuentren en recipientes rígidos que a su vez los identifiquen como residuos biocontaminados. Es importante señalar que podrían utilizarse, y aquí es importante indicar que los residuos hospitalarios tienen que tener tapa, ¿no? Los únicos que no van a tener tapa van a ser aquellos aquellos residuos que se generen en la sala de operaciones. Pero si no estamos hablando de la sala de operaciones o UCI, entonces ahí sí tienen que tener tapa.
en el caso de los recipientes que tengan, que estén fuera de estas áreas de operación o de UCI, tienen que tener tapa y pueden ser tipo vaivén o incluso tapas tipo pedal para evitar el contacto de la persona con el mismo contenedor. Las bolsas que se utilicen, independientemente del color, la norma señala que tienen que ser de polietileno y tienen que ser más grandes que el contenedor en el cual se coloquen. ¿Por qué? Porque esto garantiza que la técnica que se señala para de las bolsas sea la adecuada. Si la bolsa tiene que recubrir, como podemos ver en una de las fotografías, este contenedor, porque a la hora pues uno va a cogerla por estos bordes y va a evitar tener un contacto más directo con la bolsa. Por eso es necesario que las bolsas sean más grandes. Y además, que los recipientes que se utilicen, sean los punzocortantes o no, tienen que tener la simbología donde se identifique el tipo de residuo que se está colocando, ¿no? O que se está almacenando. La segregación, esta etapa. ¿Y en qué consiste la segregación? Bueno, consiste en la separación de residuos en el mismo punto donde se está generando, ¿no? Y es porque si se identifica que hay un lugar donde se va a generar residuos, se tiene que considerar el habilitar un contenedor que, como habíamos señalado en la diapositiva anterior, tenga, que esté identificado, que sea con tapa, y que esté recubierto por una bolsa que sea más grande que el mismo recipiente. Jeringas, nos dice la norma, que tienen que ser segregadas pues en como podemos ver en la fotografía, en un recipiente rígido para garantizar, aislar o disminuir el riesgo. En el caso tengan que o hay contacto con alguna sustancia radioactiva, entonces tienen que también colocarse en recipientes rígidos, pero adicionalmente hay que marcar los contenidos radioactivos y seguir lo que el IPEN indica con respecto al manejo de estos. Los residuos biocontaminados, en cambio, que puede ser, por ejemplo, el retiro de un tumor, de una vesícula, ¿no? Que como les había dicho, esto termina convirtiéndose en un residuo. Lo ideal es que vayan a una cámara fría. ¿Por qué? Para evitar que se descomponga, genere malos olores o lixiviados. Igual también tienen que ir en bolsas de color rojo. Luego tenemos el almacenamiento. Aquí tenemos 3 tipos de almacenamiento: el primario, intermedio y final. Si hablamos del almacenamiento primario, es aquel que se realiza en el donde se está atendiendo al paciente. Entonces, estos contenedores para el almacenamiento primario tienen que ser usados hasta sus 3/4 partes. No se deben exceder las 3/4 partes porque luego hay un riesgo de derrame o incluso de manipular a la hora de retirar. Aquellos residuos que se generen en el mismo punto, como podrían ser estos restos de retiro de tumores, vesículas, etcétera, que son tejidos, restos anatómicos o que provengan de la UCI o de una cirugía, tienen llevados al almacenamiento intermedio. No deben almacenarse en el punto primario. Como les había dicho, el punto primario es el primer lugar donde se reciben los residuos cuando se están generando. En el caso de estos residuos en especial, los restos anatómicos, no es que podamos sacar y colocarlo en el contenedor para que esperen a retirarlos, sino que hay que llevarlos directamente al almacenamiento intermedio. Si la clínica, el hospital contara con este almacenamiento intermedio, al contrario, llevarlos al almacenamiento central, ¿no? Y nuevamente los residuos que tengan fuentes radioactivas en un ok, este almacenamiento va a estar plomado, este almacén plomado y va a ser competencia del IPEN. En cuanto al almacenamiento intermedio, esto va a depender del tamaño, como les había dicho, del centro, ¿no? Y aquellos lugares o pisos que generen más de 150 litros al día de residuos van a requerir el establecimiento de un lugar intermedio. Por ejemplo, si tenemos un hospital donde el área de hospitalización tiene 3 pisos,
Entonces, cada piso va a generar más de 150 litros al día por piso. Esto va a significar que se requiere un almacenamiento intermedio en ese piso para que los residuos que se generen en cada una de las habitaciones donde se encuentran los pacientes hospitalizados tengan una frecuencia de retiro constante y no generen un esfuerzo de frente al lugar de disposición final, sino que se vayan acopiando en lugares temporales que son estos almacenamientos intermedios. Tienen que ser zonas un poco alejadas de la atención del paciente o de las zonas donde se realicen los servicios de alimentación o ropa limpia para evitar una contaminación cruzada. Además, estos almacenamientos intermedios también tienen que contar con puntos de agua, desagüe, de drenaje, lavado de los contenedores y tener pisos impermeabilizados, lavables, tener un punto donde recolecten el líquido proveniente de lavado, tanto de contenedores como del área, pues tiene que tener este desagüe y colectar estas aguas que podrían mezclarse con aguas, por ejemplo, con lixiviados, si hubiera una rotura de alguna bolsa. Entonces, nuevamente, almacenamiento intermedio va a ser opcional y va a estar determinado por la generación que se produzca en un área, un piso. Si es una clínica muy pequeña, de repente no se va a requerir y simplemente desde la fuente primaria se lleva el central. Si hablamos de una megaclínica, pues lo más probable es un almacenamiento intermedio para poder garantizar las condiciones sanitarias en la atención al paciente. Lo que la norma ha previsto es a tener estos almacenamientos intermedios. Si se detecta la necesidad de poder almacenar en este tipo de almacenamientos, valga la redundancia, no deberían dejarse los residuos más de 12 horas. Por lo tanto, al día deberían haber como mínimo 2 turnos para ir llevando los residuos del almacenamiento intermedio al almacenamiento final. Como les había indicado, estos almacenamientos también tienen que tener estas paredes lavables, tener algunos, de preferencia, tener contenedores que permitan su rápido transporte. La otra opción es que simplemente se coloquen las bolsas y una a una se vayan retirando, pero lo ideal es que se lleve todo este contenedor. Esto va a depender de la misma, obviamente, la clínica o el centro, pero es importante considerar que este almacenamiento intermedio tiene que tener condiciones para que garanticen el lavado y desinfección de los contenedores, como de la misma zona. Luego tenemos que los residuos, una vez que han sido almacenados en el intermedio, van a tener que ser recolectados y transportados internamente hasta el almacenamiento final, ¿no? Este traslado de residuos tiene que tener una frecuencia establecida, ¿no? Y esta frecuencia va a depender de la rapidez con la que se generan residuos. Si es un hospital muy grande donde siempre hay muchos pacientes, de repente hay que ver con qué frecuencia se van a retirar los residuos, sea del punto primario al intermedio o del intermedio al central. Además, hay que considerar que esta recolección podría habilitarse para que sea más fácil el traslado de estos residuos, vehículos como coches, contenedores con ruedas, que estén hermetizados con tapa, que sean de material rígido, bordes redondeados. ¿Por qué bordes redondeados? Porque en la manipulación, si fuera puntiagudo, podría generar algún corte o lastimar al trabajador y esto es lo que se quiere. Y además, si se va a utilizar uno de estos vehículos como un coche o un contenedor con ruedas, tienen que ser, además de lavables, solamente no utilizarse para otros fines. Esta recolección y transporte va a ser diaria, obviamente, y la frecuencia, como les digo, va a estar determinada o tiene que estar en función a la generación de residuos al día. Luego tenemos el almacenamiento central. Este almacenamiento central significa que los residuos, tanto primarios o que provienen de fuentes primarias o intermedios, van a llegar a estos almacenamientos centrales. Y la norma indica que en estos almacenamientos tiene que haber una
diferenciación de áreas, es decir, los residuos biocontaminados no pueden ser juntados con los comunes o con los especiales, ¿no? Tiene que haber una diferenciación de áreas, tienen que ser áreas también que se encuentren los intermedios lejos de la atención del paciente, tienen que estar señalizados, diferenciando el tipo de residuos que generan, y aquí, si bien en el intermedio se podían quedar hasta 12 horas, indicando que al día deberían ser 2 recojos hasta el centro, llevarlos al central, el central no puede mantener los residuos por más de 48, no más de 48 horas. Y excepcionalmente 72, si es que hubo algún problema con la empresa operadora, ¿no? Porque aquí sí se va a requerir una empresa operadora que se lleve estos residuos. ¿Por qué se ha establecido que no sean 48 horas y excepcionalmente 72? Porque estos residuos, sobre todo los biocontaminados, pueden generar lixiviados y olores, y lo que se busca es que siempre el almacén tenga suficiente capacidad, que no lleve a su máximo, ¿no? Entonces, el dimensionamiento también de estas áreas va a estar en función a la generación esperada o proyectada de los residuos en todo el hospital. Nuevamente, estas áreas también tienen que tener un punto de agua, también tienen que estar ventiladas, tiene que haber un control de lo que se está llevando al almacenamiento central para hacerle el seguimiento y precisamente se extienda más de este tiempo establecido. Este almacenamiento central, entonces, cuando se trate de residuos especiales, de aquellos residuos que tienen una de estas características de peligrosidad y que no son los biocontaminados, pueden mantenerse por mayor tiempo. Cuando hablamos de que tienen que retirarse en 48 horas, nos estamos refiriendo tanto a los comunes como a los biocontaminados. Pero si hablamos de los especiales, color amarillo, aquellos que tienen una característica de corrosividad, toxicidad, inflamabilidad, estos pueden quedarse hasta por 30 días, no debiendo superar este tiempo. ¿Por qué 30 días? Porque esta cantidad de residuos especiales, el volumen de su generación no es tan grande o tan alto como en el caso de los residuos biocontaminados o comunes. De hecho, de los residuos hospitalarios, el mayor volumen de residuos son los comunes, seguidos de los biocontaminados y finalmente los especiales. Entonces, por eso es que la norma ha establecido que pueden quedarse hasta 30 días en el almacenamiento, en el almacén central. Como les había adelantado, este almacén central tiene que estar construido de material noble, tiene una adecuada, tiene que tener una impermeabilización tanto del piso y de las paredes para garantizar y ayudar que se pueda lavar, para evitar que haya filtraciones, contar con canaletas de desagüe y tener este punto tipo sifón, para que una vez que se realice el lavado y la desinfección, todo se conecte con la red de desagüe o de alcantarillado de la clínica del hospital. Les había indicado también que debe haber una señalización donde se diferencie el tipo de residuos que se almacenen en cada zona. Y además, estos almacenamientos centrales deben considerar un ambiente de servicios higiénicos para el personal y vestidores, para garantizar que ellos también puedan hacerse el aseo respectivo, ¿no? Con respecto a la valorización, es opcional. La norma nos dice que la valorización es opcional. Esto va a depender de qué, de lo que se proponga en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Ojo, si hablamos de estos hospitales que tienen que cumplir con el sistema ambiental, también tienen que tener los PMRS, los planes de minimización y manejo de residuos, donde se identificará si se puede o si se desea hacer la valorización. Sea, por ejemplo, un tema de recuperación de aceites, ¿no? Que hay aceites de vehículos que tienen maestranzas, tienen ambulancias, entonces tienen una zona donde se generan aceites, o incluso los mismos aceites de cocina que no han tenido contacto con el paciente. Entonces, la acción puede estar orientada a la recuperación de aceites, puede estar orientada al compostaje. Sí, el compostaje también es
compatible con los residuos hospitalarios, siempre y cuando sean residuos orgánicos de cocina que no hayan entrado en contacto con el paciente. Como les decía, en los cáscaras de verdura, restos de verdura que de repente ya no se encuentran en muy buen estado. Y además también puede haber una reutilización como de envases plásticos para punzocortantes. Si se ve que a veces hay clínicas que por un tema de presupuesto no tienen estas cajas, entonces se pueden reutilizar algunos envases que sean de un plástico rígido, que haya un traspaso pues de las agujas, ¿no? O de las plaquitas que también pueden ser punzocortantes. Incluso se puede comercializar los residuos, como pueden ser los de papel y cartón. Cuando hablamos de residuos de papel y cartón, me refiero a aquellos residuos generan áreas administrativas, ¿no? Por las áreas administrativas que llevan un control y que también generan ese tipo de residuos, como les había señalado, ser similares a los domiciliarios desde el punto de vista de generador no municipal, pero al encontrarse dentro del ámbito de residuos hospitalarios se les considera residuos comunes. Entonces, valorización es opcional y estas son las opciones que se pueden aplicar. Nuevamente, si es que va a haber valorización, tiene que estar en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos del centro de salud. Luego tenemos el tratamiento de residuos. Es un método, es una técnica que lo que hace es modificar las características tanto físicas, químicas o biológicas con el fin de poder eliminar el peligro o su patogenicidad. Por ejemplo, podría ser una opción, ¿no? La patogenicidad que tengan estos residuos y ese potencial para causar algún daño en la salud o en el ambiente. Si es que hay un tema de virus, bacterias, entonces lo ideal es tratar estos residuos para darles esta peligrosidad desde el punto de vista biológico, o también podría reducir la cantidad de residuos, ¿no? El volumen de repente es bastante grande y lo que buscan estas técnicas de tratamiento también es reducir el volumen. Dentro de estas técnicas, bueno, hay procesos, métodos o técnicas de tratamiento que podrían ser la incineración, el autoclave, entre otros, ¿no? Si hablamos de la incineración, vamos a hablar de plantas que pueden formar parte del mismo hospital o centro de salud. Es decir, un hospital o centro de salud puede tener un área donde incinere sus residuos, siempre y cuando estos residuos sean incinerados cumpliendo lo que señala el decreto legislativo 1278 al número de cámaras y la temperatura que deben alcanzar para garantizar una incineración adecuada. También considerarse que estos residuos tienen que, si se van a tratar en el lugar, tiene que haber una certificación de este proceso de incineración. En el caso de que este tratamiento, como les había dicho, tiene que estar en el marco de un IGA que esté aprobado. Puede ser un IGA preventivo, si es que la clínica, por ejemplo, no se ha construido, ahí podría señalarse, o correctivo, si es que la clínica ya viene funcionando. El tratamiento también puede cambiarse si es que se decide implementar algo nuevo, puede implicar que haya un cambio en el instrumento de gestión ambiental del sector, entonces se tenga que presentar algún instrumento como una modificatoria del estudio de impacto ambiental de una clínica. Por ejemplo, Neoplásicas tiene un instrumento de gestión ambiental que cuando quiso hacer o cuando ahora ha hecho la ampliación, tuvo que tramitar un instrumento de gestión ambiental, y en ese instrumento existía una sección donde había un plan de minimización y manejo de residuos para poder establecer cuál iba a ser el tratamiento de los residuos que se generaran en este ámbito. Nuevamente, el tratamiento puede darse dentro de del mismo hospital, por ejemplo, o puede dársele para lograr el poder modificar estas características. En cuanto a la recolección y al transporte, esta recolección y transporte que ya no estamos hablando de una recolección interna, ¿okay? Estamos hablando aquí de una recolección externa, tiene que estar hecha por una empresa operadora de residuos.
nos dice que es la actividad que implica el recojo de los residuos sólidos por parte de la empresa operadora, que también se encuentra registrada ante la autoridad competente. La norma también indica que los residuos peligrosos, es decir, por ejemplo, los biocontaminados, no pueden transportarse junto con, por un lado, residuos municipales o residuos comunes. Tienen que haber vehículos establecidos y diferenciados. Hay un control de la recolección diaria, así como habíamos indicado que internamente hay una diaria y un movimiento y almacenamiento en diferentes áreas de los puntos primarios a los intermedios y o a los centrales, y van utilizadas en el caso de la recolección y transporte interno. Antes quisiera hacer como que una nota. Cuando hablamos de interno, van a tener rutas establecidas. ¿Por qué hablamos de rutas establecidas cuando hablamos de esta recolección y transporte interno? Hablamos de rutas establecidas porque lo que se quiere es evitar que haya una contaminación cruzada. Si hablamos de un hospital que tiene, tomando nuevamente el caso de una clínica, de un hospital, que tiene un área de hospitalización, pues van a generar, producto de la atención de los pacientes, se generan residuos. Residuos van a tener que ser trasladados, pero ese traslado no se debe hacer por cualquier lugar, no deben utilizarse los mismos, por ejemplo, la misma ruta que se aplique para lo que sería la comida que se le envía a los pacientes hospitalizados, o la ropa limpia, ¿no? Entonces, si uno sube por la escalera de la derecha, lo ideal es que el otro baje por la izquierda. Forma se evita cruzar. Los trabajadores de las empresas operadoras o de los servicios de limpieza son los que van a tener que conocer estas rutas para garantizar que no haya un cruce entre los residuos generados y los alimentos que se envían o las, como les decía, tanto los alimentos que se puedan enviar o la ropa limpia, ¿no? Como se le llama una ruta sucia, una ruta limpia. Bueno, entonces, hecho esta aclaración con respecto a la recolección interna, retomando la recolección de transporte externo, también recolección, lo ideal es que sea diario, pero también podría ser cada 48 horas, porque hasta 48 horas pueden estar algunos residuos. Considerando que hay una gran cantidad de residuos que son biocontaminados, no necesariamente el mayor porcentaje, pero sí existen. Entonces, estas empresas operadoras tienen que llevar el control a través de los manifiestos. ¿Qué eran los manifiestos? Estos documentos en los cuales se señala el tipo de residuo, la cantidad de residuo que se está entendiendo, ¿no? Que lo firma el generador, la empresa operadora a la hora de recibirlo, lo hace firmar con la empresa operadora responsable del lugar de deposición final y le devuelve todo esto a la clínica, al hospital, lo que le garantiza a esta que se ha hecho un buen manejo y se ha dispuesto correctamente los residuos generados en su ámbito. Para realizar esta recolección y transporte, requerirse que el personal pues cuente con los EPPs, los equipos de protección personal necesarios para evitar que se contamine o pueda tener algún impacto en su salud. Cuando hablamos de la disposición final de residuos hospitalarios, estamos hablando de que son procesos u operaciones para en un lugar en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Es decir, no es cualquier lugar, no se pueden arrojar pues en lugares no aprobados para eso. Recordemos que para la disposición final teníamos dos tipos de lugar, un relleno sanitario, un relleno de seguridad y además, cuando hablamos de residuos de construcción, las escombreras. Pero estos residuos hospitalarios pueden ir o a un relleno de seguridad, si es que estamos hablando, por ejemplo, de bolsas de biocontaminados, ¿ok? A un relleno de seguridad.
incluso también si hablamos de estos residuos especiales, que son bien peligrosos y que podían quedarse hasta 30 días dentro del almacén central. Entonces ahí estaríamos hablando de... Y aquellos residuos que sean los comunes, los de color negro, que no hayan tenido contacto con el paciente, pues pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios. Estas son las opciones que se tienen para su manejo, siempre y cuando no se haya generado alguna alianza, algún para la valorización de estos residuos no peligrosos. Como habíamos indicado, la valorización es opcional. Entonces tenemos que los residuos peligrosos que han sido tratados, de ser el caso, por ejemplo, el tema de la incineración que les había indicado, o la autoclave, ambos lo que logran, esos residuos tratados bajo estas modalidades, lo que logran es, por un lado, reducir el volumen del residuo, y esto es una gran ayuda porque, como pueden ver en la fotografía, si no, las bolsas ocupan un gran espacio en el vehículo. Entonces se ha logrado a través de este tratamiento reducir el volumen y reducir la patogenicidad, porque al exponer el residuo a altas temperaturas se destruyen estos organismos, y una vez que ya se han destruido, sea por autoclave o incineración, pueden ir a un relleno sanitario. En nuestro país no siempre los residuos hospitalarios son tratados, muchas veces simplemente son dispuestos. Por eso les decía que el tratamiento va a depender si se manda a un tercero autorizado, si la misma clínica tiene algún sistema tipo autoclave, entregar los residuos ya liberados de toda característica de patogenicidad. Entonces, nos señalan que si es que estos residuos peligrosos, biocontaminados, han sido tratados, entonces sí podrían ir a un relleno sanitario. Caso contrario, si es que no hubieran sido tratados y siguen siendo biocontaminados, entonces van a requerir un relleno de seguridad. ¿Qué pasa con los residuos similares a los municipales? Nuevamente, recordemos que la norma, en el caso de los consultorios dentales, por ejemplo, o de los laboratorios, que van a generar cantidades mucho menores, si es que se encuentran entre 150 a 500 litros, pueden pagarse una tasa a la municipalidad, siempre y cuando la municipalidad haya establecido para llevarse estos residuos. Esta es una opción que pone el Decreto Legislativo 1278 con respecto a estos residuos a los municipales, es decir, para los comunes, que pueden haber sido generados en el ámbito de las clínicas. Entonces, estos residuos que no han tenido contacto con el paciente, de repente se ha generado, su cantidad no es muy grande, está entre 150 y 500 litros, puede llevárselos la municipalidad dispuestos bajo su jurisdicción. No obstante, si hablamos de que estos residuos similares, los de cocina, los de los baños, de áreas administrativas, sí están generando más de 500 litros, entonces ahí sí ya la municipalidad no podría llevárselo así uno haya hecho el pago del servicio, sino que se tendría que contratar a una empresa operadora para que haga la disposición o se encargue de la disposición final de este tipo de residuos. Y bueno, entonces tenemos con ello, hemos compartido, o he tratado de compartirles cuál es el manejo que se realiza a modo de resumen para tener en cuenta lo siguiente. El Decreto Legislativo 1278 establece lineamientos y la dinámica del 2018 de DIGESA también busca relacionarse a este Decreto Legislativo 1278, en el cual se establece que se tiene que priorizar la valorización. La norma técnica previa, la del 2018, no ponía mucho hincapié en esto, tampoco hablaba de planes de minimización de residuos. Hoy en día sí nos hablan de esto, sí nos hablan de que es obligatorio que una clínica tenga a su cargo o desarrolle estos planes de minimización donde señale cómo va a ser el tratamiento de estos residuos. Ahí determinará, bueno, la segregación de colores no es opcional, va a tener que cumplir lo que está señalado, pero determinará si requiere o no un almacén intermedio, va a determinar cuál va a ser la ruta por la cual el trabajador va a tener que retirar los residuos, va a ser una vez al día, 2 veces al día, dependiendo de la generación proyectada de residuos en las diferentes áreas. Va a señalar
características del almacén intermedio y además tomar en cuenta cuáles son las características del almacén central para garantizar que haya un adecuado almacenamiento y una contaminación cruzada. Se tiene que considerar también este tema de la recolección, bueno, interna, los tratamientos tienen que estar en este plan de minimización y manejo de residuos, todo ello a la luz de un instrumento de gestión ambiental, de corresponder, si es que no le corresponde a la actividad que está generando tener este tipo de instrumentos, eso no lo exime, ¿ok? Eso no lo exime de no cumplir la NTP en cuanto al manejo de los colores, por ejemplo. Y finalmente, lograr la disposición final. Las clínicas, sobre todo las grandes, pueden, para garantizar la disposición final de los residuos, pueden ver la necesidad de hacer seguimiento a las empresas operadoras, por ejemplo, en alguno de los turnos. Como contratan a estas empresas operadoras que se llevan estos residuos, puede pues el personal del hospital hacerle un seguimiento para verificar que en efecto la operadora no está haciendo paradas para recoger residuos de otro tipo y mezclarlos con los residuos del hospital, sobre todo si estamos hablando de residuos voluminosos. Y garantizar de esta forma la disposición, el seguimiento, perdón, la disposición final que se realice de estos residuos. Esta norma no contradice la 1278, solamente es más específica en cuanto a las etapas de manejo a fin de garantizar que haya una contaminación cruzada. Y precisamente por eso en esta norma vamos a encontrar las características que deben de tener tanto las bolsas que cubren los contenedores, que van a tener ciertas características, tienen que ser de cierto material, de cierto grosor. También vamos a encontrar la importancia de la señalización de los residuos y en este plan de minimización que puedan tener las clínicas deben acompañarlo de un programa de capacitación al personal que va a ser el responsable del manejo de los residuos que se generen en el ámbito de las clínicas, centros de salud, centros médicos de apoyo o de investigación. Entonces, con esto podemos dar por cerrada las 8 sesiones que hemos tenido sobre el tema de residuos sólidos. A manera de resumen, simplemente precisar que, primero, ante estas problemáticas, se han propuesto normativas, y esas normativas han tenido varias consideraciones para los diversos generadores, tanto municipales y no municipales. Cada uno de estos tienen etapas consideradas. Y adicionalmente, cuando hablamos de residuos no municipales, vamos a ver que se encuentra una serie de residuos. Hemos compartido previamente en una sesión lo que eran los residuos de construcción, pero también estamos ahondando un poco en los residuos hospitalarios, sobre todo en esta situación de pandemia que garantizan el evitar, o mejor dicho, garantiza la ocurrencia, que ocurran algunos riesgos o impactos a la salud de los trabajadores o incluso de los mismos pacientes. Ok, muchísimas gracias. Hasta pronto. Tania, ¿logras escucharme?